La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, bienvenidos. Aquí estamos de la mano de Dios y con mucho cariño para presentarles su programa Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones en nuestro fanpage Cuénteme su historia, en el perfil Facebook Live Periodista Santander Jesús, a través de AIR, Alianza Internacional de Radio, Copelsol Radio Online. La coordinación general de este programa a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. La dirección, presentación, este servidor Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y también de Copelsol. Bienvenidos todos a ustedes que siempre están con nosotros en nuestra sintonía en todos los rincones del mundo. Muchas gracias. Recuerden que los quiero de gratis y que siempre los llevo en mi corazón. Mi respeto para todos ustedes que siempre están conectados con nosotros. Hoy con una invitada muy, pero muy especial. Una distinguida colega, una persona que goza de una gran admiración y de mucho respeto en los medios de comunicación. Les estoy hablando de la destacada comunicadora social y periodista que hoy nos acompaña para entregarnos todo lo que tiene que ver con lo que ya ha vivido Belinda García. Belinda García Jiménez. Belinda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación hoy a este programa Cuénteme su historia. Gracias, Santander, pues realmente muy complacida y orgullosa de estar compartiendo contigo y con todos tus seguidores a través de este importante programa que me llamó poderosamente la atención. Solamente con su título lo motiva a uno, digamos, a estar conectado y todo el equipo maravilloso que te acompaña. Muchísimas gracias. Belinda, usted nació en un barrio de esos barrios que uno dice, claro, es en Barranquilla, ¿no? El barrio La Unión, ¿así es? Sí, el barrio La Unión al suroriente de la ciudad de Barranquilla, orgullosamente, digamos, nacida en ese barrio. Mi padre hace muchísimo, ya fallecido mi padre, construyó en un lote totalmente baldío, construyó la casa, todavía está allá, queda en toda la calle 31 con la 13C. Estamos casi a una cuadra de toda la calle 30, que es toda, digamos, toda esa avenida industrial que comunica Barranquilla con todos los municipios del suroriente del departamento del Atlántico. Me imagino que guarda un cariño especial por ese sector de Barranquilla, ¿no? Naturalmente mi familia todavía vive allá. Yo sé que usted, conociéndola como colega, como persona, como una gran mujer, sé que creció en un hogar, por lo que usted demuestra en su forma de actuar, de hablar, de sonreír, que nació en un hogar lleno de amor, de comprensión y de una familia muy unida, no cabe la menor duda, ¿no? Sí, mis padres, don Ramiro García, ya fallecido, y mi mamá, ellos, imagínate, son de esos amores que ya no se ven. 60 años de casados. Y era la novia eterna, e inclusive yo recuerdo que yo estudié, ahora está una cancha de fútbol, sobre todo la carrera 14, y después entré al colegio
el bus me recogía en toda la esquina porque no podía ingresar porque es una calle bastante destapada, que tenía problemas de ingreso. Y yo recuerdo que mi padre construyó eso ladrillo a ladrillo. Y ahí todavía está, son de esas casas simbólicas que anteriormente tenían los nombres. Él le puso Gloria Iris en homenaje a mi hermana mayor y donde había tanto amor. Y yo recuerdo siempre para los días de los periodistas, esa era la casa como la embajada, porque ahí mi padre siempre se distinguieron por ser excelentes anfitriones en medio, digamos, de lo que tenía en ese momento. Cualquier persona que fuese a la casa siempre era bien atendido. Entonces, las integraciones de los periodistas eran el 20 de diciembre. Ahí iban desde gobernadores, secretarios de despacho, todos los comunicadores. ¿Y por qué el 26? Porque yo ese día cumplo años. Entonces aprovechábamos para compartir, mi papá, mi mamá, que ellos inclusive se emocionaban mucho, atendían a los amigos, a los colegas, a los que llegaban. Ya nosotros sabíamos que el 26 de diciembre era la despedida de fin de año. Y eran esa familia, digamos, tan unidas, como que yo todavía me sorprendo en el sentido de que ellos me llevaban cuando yo ingresé a la universidad y que me gradué en el Colegio León 13, el bus me llevaba hasta la esquina, ellos me esperaban en la esquina, me traían y eso. Y después cuando empecé a la universidad, todavía no existían esas flotas que conectaban a la ciudad con el norte y sur. ¿No? Nosotros cogíamos el bus en toda la calle 30 con la 14 y de ahí llegamos al centro de Barranquilla. Y posteriormente me llevaban a la universidad donde yo estudiaba, la Universidad Autónoma del Caribe. Y me esperaban cuando yo salía. Y yo recuerdo, eso ahora no se ve, que los padres llevan a la universidad a sus hijos y lo esperan, pero yo me sentía feliz porque una vez yo salía que era todo el día, mis papás me esperaban. Entonces nosotros llegábamos a toda la carrera 43, donde quedaba la famosa heladería americana, y nos comíamos siempre como un pozo malito, y entonces comenzamos a compartir, pero era eso que había como además de la unión con mis hermanos y eso, yo tuve la única oportunidad, fui yo de llegar a una entidad, una institución universitaria, y había no existía como, digamos, todas esas cosas que ahora, pero era un respeto y una cosa que yo siempre, o sea, valoro, por el cual siempre digo yo que mis padres se preocuparon mucho porque yo entrara a una universidad. Gracias a Dios, yo me colgué una beca a iniciar mis estudios, hice mis estudios de maestría, posgradual, etcétera. Y yo generalmente decía, algún día, mis padres podrán ver todas estas cosas que uno puede lograr. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer mis prácticas y empecé a trabajar, mi primer sueldo lo di para comprar un televisor, porque en mi casa no había televisor y no había muchas cosas. Allá en el centro, ¿sabes? Que uno pagaba por cuotas y eso, que en ese momento me ayudó don Gabriel Forero San Miguel, que en paz descanse. Entonces, son historias que te permanecen por siempre, Santander, y que yo creo que, como dice uno, están ahí en el corazón y que me han enseñado mucho para toda mi historia de vida. Sí, señor, eso no cabe la menor duda. Y cuando se trata de la familia, pues, porque la familia siempre va a estar allí. La familia siempre va a estar por encima de cualquier cosa. ¿Cómo fue ese crecimiento, Belinda, cuando usted se inclina por los medios? ¿En qué momento le llama la atención la radio, el periodismo, la comunicación? ¿En qué momento lo siente? Mi padre, a pesar de haber llegado con la básica primaria, él trabajaba en la empresa Codimóvil, que era de navegación, que transportaba petróleo a muchas partes de Colombia y eso. Él siempre trabaja en un remolcador, pero yo le decía que era un erudito de la vida. Tenía la mejor cara que se puede imaginar porque él practicaba mucho el método Palmer. Y además él tenía un radio pequeñito en el cuarto y él se sentaba a escuchar radio y estaba súper actualizado. Entonces yo escuchaba y me llamaba la atención que era la persona que estaba súper actualizada y eso a pesar de no haber ingresado ni a una universidad ni a nada de esas cosas. Y entonces él me comenzaba a explicar las noticias. Mire, escuchaba a Marcos Pérez, escuchaba todo eso y todas estas cadenas, mira esto. Entonces yo me enamoré de eso que mi papá hacía, pero antes de eso yo decía, yo quisiera estudiar
varios idiomas. Quería ser una persona traductora simultánea, o sea, conocer varios idiomas. Y eso era mi sueño. Yo terminé el colegio y dije, voy a estudiar, pero en ese momento la única universidad que lo ofertaba era la universidad oficial, la Universidad del Atlántico, que todavía lo ando ofertando, no existían estos institutos que ahora existen, y decían, era una que estaba en paro, hay en la 43,50, entonces había muchos problemas. Entonces, como tuve la oportunidad de ganarme una beca, entonces yo decidí por estudiar comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe, donde hice toda mi carrera y tuve la oportunidad, además de estudiarla, de empezar a trabajar, a hacer mis prácticas desde los primeros semestres. Entonces fue todo ese trasegar profesional que yo compartía inclusive con mis padres y con mis hermanos, y que eso era como especie de un acontecimiento. Yo nunca, que yo veo ahora mucho eso, de que las personas a veces se avergüenzan de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Antes, por el contrario, yo era feliz que la gente supiera dónde yo vivía, quién eran mis padres, quién eran mis hermanos, que a pesar que eran unas personas bastante humildes, pero eran unas personas muy emprendedoras, muy honestas. Yo recuerdo que mi papá en ese entonces ganaba el básico, pero allá nunca fue en mi casa nadie a formar ningún alboroto, mire que me deben esto, que no sé qué, porque él era como muy organizado en sus cuentas, en todas esas cosas. Y entonces todo eso me dejó a mi enseñanza para organizar, para planificar, para uno en determinado momento consolidar sus sueños. Entonces son momentos de la vida que a ti te quedan y que tú la llevas en el corazón, y que agradece mucho inmensamente a Dios por haberme dado esa familia y a mis padres tan maravillosos. Es cierto que también en su casa en un momento dado había un negocio, algunas cosas con las que ellos ayudaban también, precisamente para eso, para... Y ¿Sí? mi hermana mayor, Gloria, la que tenía el nombre de la casa, Gloria Iris, ella era muy emprendedora. Entonces comenzaron en la casa a vender en el patio de la casa, que son esos patios que bajo un palo de mango, que ya eso casi no se ve, la terraza, porque ahora mucho la gente opta por vivir en los edificios por el tema de la seguridad, pero una casa grande. Entonces ella comenzó a vender almuerzos a los sectores ahí mismito, a las Qué empresas bueno, que estaban ahí. Estaba la electrificadora del Atlántico y ella imagínese. comenzó a vender almuerzo. Recuerdo que el gerente era el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Te estoy hablando hace más de 30 años. Entonces ella, por su sazón, se hizo famosa. Entonces todo el mundo llegaba allá, mira, el almuerzo, el almuerzo. En mi casa, en el patio había una hamaca y había de esos mecedores que le llamaban María Palito. Entonces las personas Hombre, terminaban de almorzar, se se reposaban. sentaban ahí, o cogían la hamaca, se reposaban. Y también ella comenzó a hacer también, ella le llevaba con mis hermanos los almuerzos a todos este sector, inclusive los gerentes de las compañías. Gloria, mira, tal almuerzo. Y como ella se esmeraba, digamos, por ella no, siempre con su sonrisa. Entonces mis papás llevaban los almuerzos, cuando en esa época existían unos portacomidas. No sé si te recuerdas, pues, Sí, no uno existían los encima del otro, ¿no? Así, uno encima del otro. exacto, exacto, no existían los desechables. Entonces ellos llevaban las comidas, se hicieron tan famosos en eso, que inclusive empezó a expandirse la zona industrial de la calle 30, entonces todos iban allá donde ella. Mira que la comida, entonces ya empezó a eso a agrandarse, sacaron la Cámara de Comercio, todas estas medidas sanitarias, todas las cosas, dentro de algo típico, ¿no? Los corrientazos, pero era como ella me enseñaba, me decía, ese corrientazo que la gente da, eso tiene que estar bien presentado, bien sabroso, para que la gente se vea algo agradable. Y ella, allá nunca en mi casa, que eso siempre lo vi, nunca se le negaba un plato de comida a alguien, que de pronto pasaba algún señor de la calle, siempre se le brindaba comida. Los policías, que ellos a veces comenzaron a montar los CAI por allá, ellos siempre iban a almorzar allá. Siempre ella les brindaba almuerzo, o sea, nunca les cobraba. Y así sucesivamente, pues se consolidó el restaurante, se llama Gloria Iris. Fue más Ya, de ya, 4. ya tenía nombre y todo, ya. ¿Ah? Sí, ya tenía nombre, ya tenía todo. E inclusive, mira cómo son las cosas de la vida. Y una vez llegó el presidente, hubo un grupo de reunión a nivel empresarial de todas esas empresas de la calle 30, estaba Noel,
estaba electrificadora, estaba el sector bancario, y hubo una reunión de todos ellos. Entonces se fueron a almorzar a la casa. Y estaba el gerente general que vino de Bogotá, de Sodenso Paz, y se le acercó, ella los atendió todo, o sea, ya todo el mundo atendía por igual, se sentaron, le llamó la atención. Entonces le dijo, mira, de ahora en adelante los empleados, nosotros les vamos a pagar con bonos. Entonces le pagaban con bonos de Sodenso Paz. Y resulta que en ese grupo estaba también del grupo Santo Domingo. Entonces, porque tú no concursas en este premio Estivam, donde ellos buscan, digamos, negocios, este tipo de emprendimiento, que son caseros y eso, y tú te presentas. Pues mi hermana se presentó y ganó el premio Citibank. Nunca se me olvidará, fue algo tan bonito, se lo sacaron en el tiempo, lo sacaron por todos lados. Y bueno, el negocio fue creciendo, creciendo muchísimo, grande. Y bueno, ella murió hace 2 años. Y nunca se había enfermado. Yo precisamente, yo estaba hospitalizada en Medellín cuando ya había fallecido mi hermano. Fue un año bastante difícil, hace 2 años, casi 3 años ya. Falleció mi hermano y yo estaba en UCI. Y después ella, que nunca en su vida se había enfermado, ella no sabía que era un médico, absolutamente nada, porque ella se... Y mi hermana empezó con un dolor, le dio peritonitis, la llevaron y murió en forma inmediata. Y yo recuerdo, yo estaba en UCI, pero me fue explicando todos los detalles de todo el proceso médico de ella, el gerente de la AMBER, que anteriormente era el Seguro Social, que tú lo conoces, que es el doctor Armando de la Hoz, que era el secretario de Salud. Nosotros lo conocíamos hace rato. Entonces, pues, él me explicaba, no, ella está en esto, está en esto. Igual como todas esas personas eran como de la casa, todo el mundo llegaba allá, todo ese sector. Pues cuando mi hermana, el día que murió, y que esto, todos los carros de la electrificadora del Caribe, cuando eso no era aire, la electrificadora del Caribe y todo ese sector industrial, sacaron sus vehículos y le hicieron calle de honor allá en el cementerio. Y comenzaron a pitar, a poner los pitos y todo. Eso fue una cosa, o el comandante de la policía, o sea, una cosa que me cuenta porque yo no pude venir. Y eso fue una cosa maravillosa. Igual cuando murió mi hermano mayor, que también lo mismo, que él también estaba con ella, porque son personas que le digo, como que crecieron ahí, mi hermana creció ahí, mi hermano creció ahí, entonces son personas como de todas estas empresas de la familia. El mismo desarrollo industrial hace parte de esa historia del bar La Unión y del restaurante Gloria Iris. ¿Cuántas personas en ese entonces tenía usted en su familia y cuántas tiene ahora, por ejemplo? Mis padres murieron hace ya rato, hace 25 años. Murieron mis padres. Primero murió mi mamá y enseguida al rato murió mi papá. Y eso era esperarse porque ellos eran los novios eternos. Él nunca se recuperó de lo de mi mamá. Él entró en una tristeza y dicen que murió más de dolor que cualquier otra enfermedad. Y porque ellos salían todas las tardes a recorrer, compraban el pan, ¿te acuerdas el pan que llevaba en bicicleta? Que Sí, llevaban sí. esos pancitos en bicicleta, Con una era el canasta y canasto, todo, ¿eh? entonces iban con la canasta, eran los calambucos de leche, llegaban allá a entregar, o sea, eran todas estas cosas, pero que eran tan bonitas. Y bueno, Típicas. mi papá, y después pues típicas, sí, cuestiones típicas que uno recuerda, los bolis, ¿te acuerdas? Los bolis, bueno, todo eso. Y en ese entonces, bueno, en la casa había mi papá, mi mamá, mi hermana menor, Mile, y yo. Y en la casa que mi papá construyó al lado de la casa, en lo que era el garaje, pero es una cosa grande, él montó un apartamento donde funcionaba el restaurante. Ahí vivía mi hermana con sus hijos. Sus hijos ya grandes se fueron de los 4 hijos, se fueron 3 para Estados Unidos y uno quedó con ella. Y en la casa acá, pues cuando se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, se vino pues a acompañar a mi hermana Mile con su esposa y eso acá. Pues cuando eso era familia, pues
imagínate que ellos organizaban hace tantos años, hace como 40 años, sí. Organizaban por allá, quedaba mucho en el barrio La Unión, a pleno sol, Uy, sí. tremendo, Y en uno de los casa, mejores bailes del Carnaval de Barranquilla, claro, y en la casa hacían otra verbena y que Amanecer de Locos. claro. Entonces, hacían allá en la casa, entonces, bueno, imagínate todo eso, ya se conocían bastante, porque siempre había como mucha alegría en la casa, había como mucha tema como de esa solidaridad de los vecinos, que llegaban los vecinos y eso. Entonces, pues en un año, más de un añito, primero murió mi hermano, al poco rato, estando yo en Medellín, murió Gloria. Entonces nada más quedó mi hermana, mi hermana Mile, y viviendo en la casa con la esposa de mi hermano que murió, y en el restaurante fue asumido por el hijo menor de mi hermana Gloria. Y bueno, la gente decía de todo modo con ella, que porque como ella entraba a la cocina, que ya de pronto le faltaba como el sabor, la sabrosura, pero bueno, siguió el restaurante. Y con este tema de la pandemia, eso fue terrible, porque pues ya el tema de, por ejemplo, la electrificadora, antes de llegar a Aires, pues tenían cantidades de almuerzo, inclusive ellos una deuda grande, pero ya el año lo fueron pagando con el tema de los almuerzos. Tú sabes todo el problema que llegó la electrificadora, pero nunca pues siempre tuvieron el contrato. Y después ahora con lo de aire, pues la idea es, como dicen, volver a recuperar, porque ya eso con ellos te voy a decir, tienen 40 años, más de 40 años, todo en historia. Pero bueno, con todos estos cambios, y resulta que en el tema de la pandemia, mi hermana Mile, la menor, nunca sale, porque mi hermana ella nunca sale, siempre en la casa. Ella para venir acá donde yo vivo, ella pues la tienen que traer, porque ella es como muy nerviosa, ella se convulsa, ella dice no, que le da nervios. Entonces viene para acá y eso, pero ya nunca sale, y resulta que mi hermana salió con COVID. ¿Cómo Sí, la adquirió? Le hicieron todas las pruebas habidas y por ahí le salió negativa. Mi hermana quedó en una crisis, que ya mi hermana estaba malísima, en cuidados intensivos, ya los médicos no daban mucho sobre ella, que estaba bastante mal, ya te puedes imaginar, yo sin poder ni moverme y eso, y uno de los médicos le dijo, todas las pruebas han salido negativas, vamos a hacer una última, vamos en los gases arteriales, y ahí tenía el COVID, que ese era el peor, porque ese era el que, bueno, empezaron en UCI, duró mucho tiempo mi hermana, en el nombre de Dios salió bien, y cuando ella estaba en UCI, bastante malito, el hijo de mi hermana que quedó, el que se encargaba del restaurante también, y él estuvo en UCI gravísimo, porque además de UCI, le dio pancreatitis. De eso, solamente se salvan 5, de 5 se salva 1, y él se salvó por su juventud. Eso fue lo que le pasó a Jorge Oñate, que le dio COVID después. Entonces, por su juventud, pues en el nombre de Dios, gracias a Dios, ya ellos están bien, están recuperados, pero fue una cosa terrible, 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 y bueno, dándole gracias a Dios por la vida de ellos, por la vida de todos. en medio de todo, mire que se acortó bastante a la familia, pero han recibido bendiciones de Dios con Sí, respecto a la salud, ¿no? A la vida. Y eso es sí, importante. Eso es importante, porque su historia también es una historia de vida, de una guerrera, de una mujer que gracias, lleva a gracias Dios en a su Dios. corazón Sí, y que ha sido ejemplo para todos nosotros, no cabe la menor duda. Pero ya vamos a llegar a ese tema, ya vamos a llegar a ese tema que sé que va a ser muy importante y lo vamos a recordar en la medida que usted, por supuesto, nos cuente algunos aspectos relacionados a eso. ¿Qué recuerda de los medios por donde usted pasó? ¿Qué le dejaron? ¿Qué experiencias? ¿Qué anécdotas? ¿Qué enseñanzas? mira, a mí los medios de comunicación, las personas que hicieron parte de todo ese, digamos, de esa historia de vida. Yo recuerdo, para que tú sepas, mi querido Santander, que yo hacía primer semestre y me mandaron, yo dije que yo quería hacer práctica, pero tú estás, eso es para último semestre, cuando eso era semestre. Y no, yo quiero ir a hacer mis prácticas, imagínate, yo quiero hacer práctica. Entonces, me mandaron a Noticiero Todelar de la Costa. Lo dirigí a don Milvio de la Voz, porque el profesor Milvio era mi profesor de redacción. Entonces, no, yo estoy viendo noticiero, y yo, ay, bueno, yo voy a comenzar a hacer, yo tenía apenas un mes allá, y empezó la vacunación
las jornadas de vacunación contra la gastro, que se hacía ya eso era como la Secretaría de Salud, que eran toda la carrera 44, entre 44 y 45, donde quedaba Lotería del Atlántico. Entonces se hacían las transmisiones desde allá y yo fui a hacer la transmisión. Cuando yo estoy allá en plena transmisión, que Don Milvio estaba en los estudios centrales, allá en el 80B con 38B, algo así, que daba el noticiero total de la costa, yo, pues, como digo yo, apenas peladita, niñita todavía, empecé a hacer la transmisión y nos comunicábamos, yo hacía la transmisión, entrevisté, en ese momento recuerdo, el director era el doctor Humberto Rosanía Vitola, yo no sé si lo recuerdan, bueno. Claro. Estaba Humberto Rosanía Vitola, yo estaba entrevistándoles y yo veía que al lado mío estaba un señor que me llamaba muchísimo, con unos equipos bastante sofisticados, y el señor miraba y se sonreía y todas estas cosas. Y cuando en un receso se me acercó y me dice, mucho gusto, mi nombre es Gabriel Forero San Miguel. Imagínese usted. Palabras entonces mayores. Yo comencé a hablar con él. Sí, comencé a hablar con él. Entonces me dijo que todo de la emisora, tal. Entonces me dijo, oye, ¿y usted por qué no se viene a trabajar conmigo? No, estoy trabajando con Don Milvio. Me dijo, Don Milvio es muy amigo mío. Yo le voy a hablar con él. Y sí, me gustaría porque yo estoy con él y todas estas cosas. Y entonces habló con el profe Milvio y le dijo, me llamó, me dio a mi hija, ese también es una buena escuela, Gabriel es muy amigo mío, y vaya, dése la oportunidad para hacer la reportería radial, porque le quiero decir, el padre de la reportería radial se llama Gabriel Forero San Miguel. Y empecé, cuando dije que me iba para allá, muchos de los amigos y de los amigos colegas me dicen, Belinda, ya la gente no dura ni 24 horas, porque allá regañan, pero hay un personaje, además de don Gabriel, hay un personaje que se llama Henry Forero. Sí, este señor regaña, no sé qué. Bueno, yo empecé a trabajar con don Gabriel y ese señor me acogió como yo si fuera su hija. Él no tuvo mujeres, puro varones, y esa era una disciplina militar. Henry era el director, el jefe de redacción, y naturalmente tuve unos encontrones con él bárbaros, porque, mira, te voy a una anécdota. Henry se muere si escucha que la estoy contando. Resulta que yo cubría todo, o sea, cubría alcaldía, gobernación. Entonces él se encargaba también de otras cosas y eso. Entonces, como yo yo era todavía muy niña todavía, y recuerdo que yo andaba como niña, o sea, andaba con trencitas, con unos mis jeans y todo, con mis zapaticos, me veía demasiado niña. Entonces, Henry siempre me la tenía, oiga, pero usted no sé qué, parece que me arréglese, póngase, está muy niña, no sé qué, que no sé cuándo, que patatín, que patatá. Bueno, siempre me la vendaban, pero don Gabriel me decía, no le presta atención. Don Gabriel. Y yo recuerdo que salía al mediodía y almorzábamos todos, estaba Luis Coronado, Diva Luz Acuña, Germán Hincapié, el locutor era Osvaldo Sampaio, había un grupo maravilloso, pero nuestro dolor de cabeza era Henry. Entonces nos íbamos todos, cogíamos el bus de Porvenir y quedábamos en pleno centro en un hotel Victoria, y ahí en el lobby almorzábamos en el centro y nos devolvíamos. Y una vez que yo digo, voy a pasar por la alcaldía a ver cómo está todo, y resulta que ya yo me venía, cuando llego al noticiero, no, pasó un episodio ocurrió ese día. Henry al mediodía me dice, no, me parece el colmo, he perdido una publicidad, aguardiente taparroja, donde estaba el doctor Moisés Tarud, no sé qué, claro, eso me pasa por usted, mire cómo está, naturalmente, cómo me van a dar a mí una publicidad viendo esta peladita, no sé qué, parece siente guerrillera, una cantidad de cosas. Pero que yo le entendí en el momento que él de pronto, él quería que yo me lo hiciera bien. Yo estaba tan triste. Bueno, fui allá, casi ni ese día ni almorcé, yo voy a ir, antes de llegar, voy a ir a la alcaldía, allá en el centro. No en el Paseo Bolívar donde estaba ahora, sino en esa es la 40, 39, 40, entre
tú sabes, ¿no? Quedaba sobre todo la carrera por donde 45. quedaban también las notarías, por ahí. Exacto, que Por ahora ahí. queda el Consejo de Barranquilla, ¿no? Todavía Exacto, sí, queda el sí. Consejo, bueno. Yo recuerdo que yo fui al piso 8, que codeaba el despacho, y yo bajé. Cuando se abrió el tercer piso en el Consejo, que queda el tercer piso, se abrió el ascensor y entró el doctor Musa Tarú. Y yo, ay, bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, me acordé lo de Henry. Bueno, yo tenía como un dolor que se... Vea, y usted va para el noticiero, vaya para donde va a ir. Yo la llevo. Ah, bueno, muy formal. El doctor Musa estaba saliendo todos esos concejal de la época, Juan J. Levy, todos esos señores Imagínese. patriarcas. Sí, 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 sí. Eso era otra cosa. Entonces era otra política, Sí, claro, era claro. personas muy preparadas. Y yo recuerdo que las sesiones del consejo estaban los congresistas, iba el doctor, iban los grandes líderes de esta época. Yo recuerdo con el doctor Pedro Martín Leyes, el doctor José Meterán, el doctor Roberto Gerleñ, y tú sabes, ellos con ese discurso eran unas personas muy respetables que yo veía en cualquier época del año, siempre. Y ellos me decían, lo que pasa es que hacer política no solamente en las elecciones, uno tiene que estar durante las 24 horas del día. Y ellos son de los que ellos atendían. Que, bueno, y los tiempos de ahora, después que votan No, no, por ahora ellos, cuesta mucho. ahí hablando con la gente. Y eso me pareció como sí, me parece interesante. Entonces, me dice el doctor Musa, yo la llevo. Yo le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y yo le digo, óigame, doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Es que yo estoy dolida por un comentario que usted hizo. ¿Cómo así? No, porque usted no dijo una publicidad, le dije yo enseguida al personaje, porque que yo parecía una guerrillera que me veía como, ¿cómo así? Si yo tengo rato que no lo veo. Por cierto, yo acabo de llegar de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se está creyendo? Que no sé qué, que deja que lo vea. Y el señor me ha dejado en toda la puerta. Y yo vi que estaba la camioneta. Yo le digo, doctor, ¿por qué no usted se baja conmigo? Él entendió enseguida mi El mensaje. mensaje. Claro que vamos a bajar. Y entonces yo llegué de primero, mira, le dije, mira, ven, ¿quién está aquí? Quiero que me... Se puso. Oye, ¿cómo es posible que te metas con una pelada, que no sé qué, que no sé cuánto? Eso fue una de las tantas cosas. Y bueno, se metió de don Gabriel. Que no sé qué. Cogió rabia, mejor dicho, yo creo que ese señor me quería, mejor dicho, acabar. Y entonces don Gabriel, venga, mijita, venga, porque yo le decía don Gabrielucho. Y atrevida, ¿usted por qué le dice don Gabrielucho? Usted tiene que decirle don Gabriel. Y entonces don Gabriel, cuando me llamaba por el citón, me decía, don Gabrielucho, mija, venga, 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 que don Gabrielucho quiere hablar. O sea, todo lo contrario. Y él se reía, él gozaba como tú no tienes ni idea. Y bueno, fueron tantas historias, tantas cosas. Y yo, siendo todavía empezando apenas, como había salido Hellman, que cubría todo lo de orden público, empecé a cubrir lo que es noticias judiciales. Me mandaron un levantamiento de cadáver y yo no daba. Pero da la casualidad que yo siempre me unía, que yo era como la hermanita menor, o sea, la hermanita, ¿cómo decirte? Que protegían. Entonces yo salía a hacer los recorridos de los juzgados, de todas estas cosas, Humberto Mendieta, con Ernestico Macauslan, Laura Puerta, todo ese poco de personas. Entonces siempre ellos me apoyaban muchísimo. Yo no me atrevía a hacer una descripción de un 901, de no sé qué cosa, de todo eso clave. Y recuerdo tanto que se presentó Barranquilla, fue el centro de escándalos desde el punto de vista judiciales a nivel nacional e internacional. Se presentaron el caso de Miguel Ángel Torres Ocarrás, ¿te acuerdas? Uy, De uno la de los familia casos más Calet, sonados de la que ciudad y murieron de 3 Colombia. más. Bueno, se presentó eso, se presentó el señor que mató a la esposa, Jacqueline Caballero, ¿te acuerdas? De que ella era la gerente del Pudines Bioli, que él la mató porque ella como que
estoy recordando cosas que sacudieron mucho a Barranquilla, donde supuestamente ella se devuelve y lo encuentra el señor, entonces en condiciones no muy buenas, o estaba con una pareja, no mujer, claro. Entonces, eso la mató, ¿no? Y ella era una persona reconocida porque en el Magdalena, porque su familia era caballero por mano. Entonces, ya te puedes imaginar todo ese escándalo. La señora que mató al esposo lo enterró en el cuarto, y el señor del Puerto Mocho, todas esas cosas. Pues da la casualidad que a mí, y eso me enseñó mucho, ¿sabes? Don Gabriel me dice, usted se va a encargar de estos casos. Y yo, no, Dios mío, yo me muero. Y se presentó un caso que cuando el caso de las damas de la familia Calet, Miguel Ángel Torres Ocanás, quien era un estudiante brillante, con mención de honor, con todo, estaba estudiando medicina en una universidad de Barranquilla y él se vio involucrado y él se echó la culpa, y muchos decían de que él se echó la culpa para proteger a otros jóvenes de familias prestantes de Barranquilla, pero que sin embargo él no quiso dar declaraciones, nada, 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 nada. Y recuerdo que para esa época yo trabajaba con don Gabriel y ya empezaba a trabajar con el noticiero del mediodía que dirigía Heriberto Fiorillo y dirigía Daniel Coronel. Y yo me decía, tienes que entrevistar, pero él no conseguía entrevistas. Y entonces yo fui con el equipo tanto radial, que teníamos unos handy para cuando don Gabriel hacíamos transmisiones en vivo y en directo, y Sí, porque entre otras cosas, los celulares ni existían ni por ahí todavía, ¿no? No existía nada, Ni por nada, ahí nada, lejos. nada. Pero era otro tipo de periodismo más Sí. investigativo, más profundo. Y yo, ay, Yo le entonces llamo, resulta Belinda, perdón, yo le llamo a ese periodismo de antes, el que hacíamos todos, el periodismo de terreno, que tanta falta hace ahora. de tanta falta como no tienes ni idea, que no Sí. hay como esa mística de ese periodismo investigativo, de ese colegaje que habíamos entre todos, que nosotros nos ayudamos. Y ahorita te echo un cuento de unos amigos colegas que me hicieron varias cosas. Y recuerdo tanto que estaba de directora Atenaida López Brito de la cárcel de varones, una guajira, de esas bien. Y yo dije, yo me voy a presentar, como yo siempre iba allá y eso. Y me dice, yo dije, ay, doctora Atenaida, mire, que ojalá que este muchacho no me conoce ni nada. Me pidieron que lo entrevistara, don Gabriel me pidió que lo entrevistara. El noticiero me dicen, entonces, en mi familia, él no va a hablar con nadie. Yo le dije, ay, ¿cómo hago entonces? ¿Usted qué cree, doctora? Ay, mire, ayúdeme. Y entonces ya me hizo señas que él estaba ahí. Y yo alcé la mirada y yo veo el muchacho que está como recostado, así, y cogió y miró donde nosotros estábamos. Y él venía caminando y le llamó a la doctora y le dijo, doctora, yo quiero hablar con ella, pero si salen todos. Yo me acordé, este tipo me va a matar con un trancazo. Ay, Dios mío, me dio como un susto. Y entonces me dice ella, Belinda, no creo que, me imagino que va a decir que no. Dentro de mí, yo le dije, ¿sabe que sí? Yo por dentro me estaba muriendo del susto. Y él le hizo así señas, o sea, que él llegaba. Y los pelados, no te vamos a dejar sola, Belinda, no, no. Don Gabriel ni se le ocurra, Belinda, cuidado, que no sé qué, mejor dicho. Yo con el handy acá y con todas estas cosas. Y recuerdo tanto, tanto, nunca se me va a olvidar que él dio unos pasos y se me puso de frente. Y cogió, se me acercó así, casi, cogió la mano y me hizo aquí, nunca se me olvidará. Con el dedo me hizo así. Y me dice, tú eres migrañosa y sufres de bastante dolor de cabeza. Mira, que a raíz de esos problemas de cabeza tienes esto partido. Y yo le dije, sí, ¿verdad? ¿Y por qué sabes? Me dice, porque tú tienes la señal muy profunda. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar las declaraciones.
Entonces, claro, yo no lo podía creer, a mí el corazón. Entonces, recuerdo que fue las primeras declaraciones que eso le dio la vuelta al mundo. Uno en ese momento no se preocupaba ni me voy a arreglar ni nada de esas cosas. En directo. Y cuando eso existía las microondas, ¿te acuerdas que uno tenía que ir a Sí, Telecom? claro. A Telecom, Y yo sí, claro. pensando por y me dice, y te la voy a dar la exclusiva, porque yo te he hecho un seguimiento, me parece que eres una persona seria. Y sobre todo, que además de estar empezando, él me dijo como una palabra, como se te nota todavía que tienes una esencia natural, noble, no sé. Él me comenzó a decir varias cosas. Y él me dice, solamente me vas a hacer una pregunta y yo te voy a dar una respuesta, nada más. No quiero que me hagas otra contrapregunta. Una sola y no más. Yo te contesto y me retiro enseguida. Y la pregunta fue, ¿usted mató a las señoras de la familia Careta? Y él dijo, no. Todo el mundo se quedó, no. Y se retiró. Mira, eso le dio la vuelta al mundo. Todo el mundo pidiendo eso, que mira que él dio las declaraciones, eso era todo, y le dieron el crédito naturalmente a esto. A raíz de ese momento, yo me convertí en la periodista que permanentemente estaba ahí en la cárcel. Entonces yo en la cárcel estaba él, que era el médico, imagínate. Él me decía, no, mira, tienes dolor de cabeza, tienes que consultar esto, esto. Estaba el señor que era odontólogo, el señor de la familia que mató a la esposa, y así sucesivamente. Mejor dicho, yo tenía ahí. Y te digo, yo llegaba ya con todo el mundo, ya llegó, y se sentaban, Dios mío, yo recordando, yo compartiendo, ¿me entiendes? Con ellos, que, ay, ¿cómo estás? Como mira esto. Los presos a veces, tú sabes que ellos hacen manualidades, mira, te hicimos esto y todo, que el cariño, bueno, tal cosa. Y recuerdo que eso era como de película, porque empezaban los juicios, lo hacían ahí en el centro cívico, y él cuando lo llevaba, en el caso de Miguel Ángel Torres Socarrás, y en el de esto que lo llevaban bajo extremas medidas, mira, las mujeres enloquecidas con este señor. Eso era, yo decía, enloquecida. Un señor que estaba acusado de asesinato, que cumplió inclusive su condena, que de aquí se lo llevaron. Cuando ya yo dejé de cubrir esa fuente, porque se presentaron unos casos terribles, terribles, que a mí eso me pasaron para otro tipo de fuente, y yo empecé a trabajar en otra cosa, a él lo trasladaron para otra cárcel, porque él ahí conoció a la que hoy me imagino que todavía continúa siendo su esposa, ya claro, él está libre, eso fue hace muchísimo, imagínate, hace más de 30 años, y se presentaron muchas cosas, lo trasladaron, yo fui y me comencé a cubrir otra noticia. Entonces comenzaron, resulta que a este señor, el de la encargado de la cafetería de la cárcel, el día que él salió, que salía libre en la puerta de la cárcel, hubo que parecía como eso de, llegaron unos carros y lo mataron. Y a todas estas personas que estaban como pagando ya condena, comenzaron en las cárceles, y una cantidad de cosas que ya yo no podía, pero uno se sorprende, ¿me entiendes? Eso como que lo afecta a uno. Y bueno, y pasó tiempo. Resulta, mi querido Santander, que me nombran de jurado para votaciones. Y estoy yo en el Parque Venezuela, muchos años después. Estoy en el Parque Venezuela, estoy yo ahí de jurado, era que me presidente de la mesa. Entonces, yo estaba ahí, mire, yo sí vi que empezó como el murmullo, empezó el murmullo, pero yo estaba concentrada firmando todo el que llegaba, pero yo sentía el murmullo. Cuando veo que se me para la persona enfrente y yo alcé la mirada y yo dentro de mí dije, yo les conozco, pero que no tenía los lentes y yo casi no veo.
me dieron la cédula y yo no alcanzaba a ver el nombre. Y entonces se me acercó y me dice, me puso el dedo aquí, todavía sufre de migraña. Yo, claro, ¡ay! Imagínate eso ahí, el tipo se paró, abrazó a todo el mundo, rodeando todo eso. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Que no, entonces me contó la historia, que se había ido allá donde estaba, que estaba trabajando creo que en la alcaldía, y una cantidad de cosas. Y digo, ¿cómo pasan las cosas de la vida? Mira, y son situaciones que te dejan, que me imagino que tú también has pasado, toda esta historia del periodismo, que a mí me ha dado tantas, o sea, tantas enseñanzas, y que bueno, son enseñanzas aprendizaje, indiscutiblemente, y que yo digo que todavía tengo eso de cargaladrillo, que yo siempre le digo a los estudiantes, que tenga esa mística, esa cosa, porque ahora a través cogen un celular y mandan en el WhatsApp, y ni siquiera redactan, sino fotografía, cosas así. Los tiempos han cambiado. Han cambiado muchísimo. Y eso ha sido la tecnología, uno no puede, digamos, parar, pero esa cosa de antes, ¿no? No cabe la menor duda que todo eso que usted ha narrado ahora, sí, lamentable, pero eso independientemente de, por supuesto, de la buena formación. Sí, independientemente de la buena formación en la academia, en la universidad, eso que usted ha narrado ahora, eso, en terreno, eso sí que deja mucha, pero mucha enseñanza. Eso sí que le dejó a usted mucha enseñanza. Total. Por encima de todo, definitivamente. Estoy tomando aquí fotos, pero veo que con el flash para tenerla de recuerdo. Gracias. Sí, no, voy a tomar. Gracias. No, seguramente muchas historias. No, por eso a mí me encanta. Mira que me acompaña, la Virgencita. La Virgencita. Siempre la tengo a mi lado. Ese recorrido, yo creo que la Universidad Autónoma se convirtió para usted en lo más importante, ¿no? Una de las cosas más importantes de su vida, por lo que yo he podido palpar. ¿Así es? Yo tengo 29 años de estar laborando con la Autónoma, lo acabo de cumplir ahora el 9 de junio. 29 años, el otro año, Dios mediante, ya cumplo mis 30 de estar laborando en la Autónoma. Y yo antes de la Autónoma, yo creo que ese proceso, conocimiento que tuve con grandes maestros, con compañeros, con todo esto me sirvió muchísimo. Pero antes de llegar a la Autónoma, yo fui jefe de prensa de la que era reina de Villa Buchaibe en 1991, y todo eso sirvió, era inclusive jefe de redacción de un noticiero. De acá empecé con Telecaribe, cuando empezó Telecaribe, Televista, y entonces todo eso a uno siempre le deja como grandes enseñanzas. Cuando yo llego a la Autónoma, recuerdo que fue a raíz de la misa del 9 de febrero, Día de los Periodistas, que hace exactamente más de 29 años, cuando terminó la misa de los periodistas allá en la calle 30, en Recreo, estaba el padre, el párroco de allá, y estaba haciendo oficial, el padre Matutis, estaba con Monseñor Luis Eduardo Gómez, porque era una misa concelebrada, y estábamos el padre Tamayo, y se me acerca Monseñor Luis Eduardo Gómez, que era también el párroco de la catedral, y me dice, no te vayas que tengo a hablar contigo. Bueno, yo fui, y me dice, el doctor Mario Ceballos me dijo, búscate a Belinda y quiero hablar con ella. Entonces me dice, espérate que voy a tratar de comunicarme con el doctor Ceballos, lo voy a llamar por teléfono porque eso para nada de celular, y para ver, entonces le digo, dígale que se venga inmediatamente, tráigala a Monseñor. Y yo llegué de la mano, así, de Monseñor, y me esperó en la puerta el doctor Mario Ceballos Araujo, me abrazó. El doctor Mario Ceballos Araujo era una persona eminente y tenía un prodigio en la memoria. Se acordó el día que yo ingresé a la universidad, cuando el proceso de la beca, cuando eso, ¿te acuerdas que el rector a uno lo entrevistaba? Él se acordaba de todo. Y comenzamos a hablar porque él era una persona
que era un buen conversador, una persona erudita, conocimiento. Mira, el doctor Ceballos, o sea, una lumbrera. Y entonces me dice, ven, yo quiero que usted venga a trabajar acá, porque imagínese, mijita, Dianita Costa, que es la profesora de periodismo comunitario, porque ya está haciendo unos cursos, unos diplomados. Imagínese, Dianita me dejó esa cátedra. ¿Será que usted la coge? Le dije, doctor Ceballos, yo nunca he dado clase en una universidad. Me dice, pero usted alfabetizó. Y dije, sí, claro, hice mi alfabetización y siempre estoy haciendo talleres y estas cosas, pero ya dar clases en una universidad es otro nivel. Yo sé que usted va a poder. No me diga que no, me diga. No me diga que no, aquí no se puede. Me llamó la niña, porque la niña Beli a partir de hoy se vincula con nosotros. Hágame el favor, hágale todo porque va a reemplazar a Diana. Bueno, yo empecé estudiando y todo. Me fue súper bien. Cuando terminó lo de Dianita, el doctor, como unos días antes, me dijo, vea, mija, yo le tengo una propuesta. Yo quiero que usted se quede con nosotros. Le voy a ofrecer un cargo, coordinadora de medios, o sea, del área de medios de la facultad. Usted ha estado con el doctor Marco de Castro y de Nieto. Entonces empezó. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me escribí, mira, tanto tiempo atrás, hace cantidades, me escribí hacer porque yo quería hacer una maestría en altos estudios políticos y económicos, pero eso era, no tenía yo acceso. Y recuerdo que dije, no, lo voy a hacer. Y hicimos un préstamo a través del ICETES y en ese momento me lo regaló, me ayudó, me impulsó el padre de mi hijo, Germán, y me dijo, ya tienes todo. Empecé a estudiar a mi maestría y empecé a dar clases. Entonces ya venía con un proceso de formación que me parece súper importante, hacer los estudios posgraduales. Entonces, después que terminé eso, llegó a la vicedecanatura la doctora Emilia Cure, una persona, eminencia. Esa señora era la cónsul, pero ella era diplomática, ella venía de carrera diplomática, había sido cónsul, embajadora de varios países, la hermana de Carlos Cure, que en paz descanse. Y ella llegó y yo comencé a trabajar mucho de la mano con ella, pero a ella la nombró el gobierno de embajadora, de cónsula en los Estados Unidos. Me dijo, Beli, me tengo que ir. Y le digo al doctor Ceballos, yo quiero que la vicedecanatura, la persona que me reemplace, sea Belinda. Y el doctor Ceballos dijo, cuente con eso, porque la niña Beli se queda ahí. Entonces me nombraron, imagínate, de profesora, y me nombraron vicedecana. Después de vicedecana se convirtieron en directores de programa y así sucesivamente. Después pasé para el departamento de comunicaciones, después pasé de directora del canal y así sucesivamente en varios cargos donde he estado en la universidad, porque yo siempre he dicho que no son los rótulos, es la labor que uno pueda desarrollar. No importa que uno tenga un cubículo, lo que sea, lo importante siempre es ponerle amor y pasión a lo que uno hace. Es muy cierto, es muy cierto. Todas esas cosas, esas vivencias, esas experiencias que usted ha vivido y que usted vivió en ese momento, como dicen por ahí, en la vida no todo es color de rosa. Total. Le llega una etapa muy difícil de su vida, muy difícil de su vida. Y yo he pensado que es como cuando aparece de pronto lo angosto del túnel, cuando aparecen algunas dificultades, cuando parece que todo termina y luego, no sé, esa clase de personas como usted que hoy, yo decía, sirven de ejemplo porque superan historias, superan situaciones tan difíciles que uno dice, epa, porque yo las viví cerca porque en una época trabajé al lado de Nubis Coronado y yo sé que ella con usted tiene mucha afinidad, por supuesto, trabajaron juntas y muchas cosas. De la vida. Imagínese, y siempre nos tenía al tanto, ¿no?, de la información, le preguntábamos y ella nos contaba. ¿Cómo comenzó todo eso, Belinda? Ese momento tan difícil que usted vivió en materia de salud y que hoy
se lo puede contar al mundo. Hace más de 10 años, por una situación, yo fui donde el ginecólogo, normal, que siempre que hace uno todos los exámenes, como siempre se hace. Le dije, doctor, quiero hacerme como un examen general, todas estas cosas. El doctor Espinosa, Humberto Espinosa, y me dice, bueno, ven, no hay ningún problema. Si quieres, mañana vamos, te hacemos todas las pruebas rutinarias y todas estas cosas. Ay, sí, doctor, porque es que yo quiero, ¿sabes? Entonces, él cogió, me hizo una toma y dice, ay, es que tiene unos quistecitos, se ve que no son nada malo, ven mañana y yo te lo voy a extraer a la clínica, cuando eso estaba, la clínica de que te da Bautista, me dice, ven allá y yo voy, te lo saco, no hay ningún problema, ese es un procedimiento que dura 15 minutos y eso, bueno, yo fui temprano, va en ayuna, y resulta que empezó el procedimiento y él dice, oye, aprovechando que es por videolaparoscopia, yo voy a ver cómo está Beli por dentro. Entonces, ingresó la videolaparoscopia, ingresó a todos mis órganos y dice que quedó frío. Eso me enteré después. Porque vio que el hígado estaba totalmente achicharrado. Entonces, resulta que él cogió y dijo, voy a tomar unas pruebas, pero hay que ponerle anestesia. Me puso anestesia y yo me puse súper mal. Y después comprendí por qué. Me puse súper mal y él, sin embargo, cogió 3 pruebas, 3 biopsias, y las cogió. En el momento no dio nada, pero yo me puse mal en eso. Y supuestamente que dura 15 minutos, yo desperté en la noche en la clínica. Eso era a las 6 de la mañana. Y vio la cara de Germán, en ese momento mi esposo, vio la cara de la mamá de él y vio la cara de Mile, que por mucho que yo me dijo, no, todo está bien, yo decía, pero ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Él dijo, no, nada, todo está bien, pero tú sientes que algo no está funcionando bien. Por supuesto, claro. Entonces me dijo, no, nada, yo salí, pero yo me veía pálida, me veía como cuando uno sale de una cirugía, que pálida. Bueno, resulta que a los 3 días me llama el médico personalmente y llama a Germán y le dice, necesito que se venga ya para el consultorio. Dice, Germán, vamos para el consultorio que nos está esperando el doctor. ¿Y por qué? Yo no pedí cita. Él me dijo, no, allá hablamos. Cuando yo llegué, eso estaba así, porque ese es un señor que uno llegaba a las 8 de la mañana y era a las 7 de la noche y todavía la cantidad de gente. Cuando yo llegué, su secretaria me llegó enseguida. El doctor llegó y me dijo, ingrésenla enseguida. Y yo me sorprendí, ¿qué pasó? ¿Qué hubo, Beli? ¿Cómo está? Y yo dije, sí, doctor, pero no entiendo nada. Me dijo, ya va. Entonces me contó, resulta que tú, cuando te extrajimos que gracias a Dios salió todo bien, decidí auscultarte cómo estabas tú por dentro. Y vi que el hígado estaba totalmente achicharrado. Y dije, doctor, no le entiendo absolutamente nada. Yo tomé 3 pruebas de biopsia y yo escuchando y salieron positivas. Y dije, ¿positivas qué? No entiendo. Me dice, tú tienes hepatitis C en la etapa cirrótica. Y ¿cómo así? Me dice, sí. Tú no sabes que tú eres alérgica a los AINES. Yo dije, no tenía ni idea. Bueno, los AINES son todos estos medicamentos para el tema del dolor, tramadol, y tú siempre has tomado Advil, porque yo sé que tú tomas Advil. Y dije, sí, doctor. Bueno, para que te des cuenta, el Advil es el mayor AINES. ¿Qué significa? Es un veneno para tu sistema, todo el sistema. ¿Y eso qué significa? Bueno, la hepatitis, cuando llega a la etapa cirrótica, la gente cree que solamente por licor, ¿no? Existen 3 factores. Uno es por licor, otro por transfusión y otro por envenenamiento de medicamentos. Lo tuyo es el envenenamiento de los medicamentos. ¿Cómo así, mi sencillo? Tú, como eres alérgica a los AINES, tú no sabías. Tú comenzaste a tomar un medicamento durante mucho tiempo
y te automedicabas todo el día que tenías dolor de cabeza, porque yo siempre sufría dolor de cabeza. ¿Te acuerdas que me decía que yo era migrañosa? Y resulta que eso se convirtió en veneno y te dañaron el hígado y está cirrótico. Tu hígado no espera muchos años de vida, tú no tienes muchos años de vida porque está totalmente achicharrado. Eso significa que tú tienes que trasplantarte tu hígado. Me dice él, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Él estaba en el 5º piso. Aquí en el 3er piso hay una persona que ya yo hablé con esa persona, ella te conoce y es el mejor en Barranquilla. Es el mejor médico internista, él te conoce y te está esperando. Yo, ¿quién? Ya verás. Cuando yo llegué, se levanta el doctor Oscar Paz Rodríguez. Yo lo entrevistaba mucho. Ay, doctor, ¿cómo está? Ven, y sienta, ya me mostraron todas estas cosas. Sí. Entonces me dice, yo soy el que en Barranquilla hago todas las investigaciones sobre el tema de la cirrosis hepática y todas estas cosas. Beli, quiero contarte, o sea, es una situación bastante complicada porque resulta que son cosas que son negadas totalmente por la EPS, tiene un proceso, hay un señor, son 2 aspectos que tú tienes, 3 aspectos que tú tienes que pasar para poder llegar. Yo te recomiendo Medellín, porque da la casualidad que el hepatólogo de Medellín es uno de mis mejores amigos. Y el mejor que existe en Latinoamérica se llama el Hospital San Vicente de Paúl. Que ese hospital, a pesar de ser hospital, ese grupo científico ha trasplantado a quien tú menos te imaginas. Y yo considero que tú debes estar allá porque yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Y entonces me dice, Belinda, primero que todo hay que esto lo acepte la EPS. Pero hay un problema, porque el señor, el que da el aval, le dicen el doctor no, porque a todo le dice no. Antes de contestar dice no. No, dice que no. Pero yo dije, doctor, deme todo, yo voy a hablar con él. Dice, ojalá venga. Pero este señor tiene una secretaria, él me dio todo el panorama. Entonces me dice, preséntate, no pidas cita porque te van a negar la cita. Y yo, no, yo me voy a presentar. Germán me dijo, vamos inmediatamente, lleva la historia clínica. Y él me dice, primero, doctor, no. Y después tiene que ser hay unos medicamentos que es 50-50. 50 que te puede salvar el hígado o 50 que no. Cuando el doctor no, si ojalá te diga que sí, pero Beli, te lo tengo que decir, él a ninguno le dice que sí. Tiene que pasar a donde la directora del laboratorio de esos medicamentos que se llama ribavirina. Y solamente eso está en Suiza. Y esos, la persona, la gerente, me dice, la gerente es barranquillera, pero tiene que tener la aval del doctor. No. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.